laiguana.tv. Yo creo que estamos en una transición. La transición del mundo hegemónico imperial, que ha durado siglos, pudiera decir milenios, pero particularmente el mundo que conocemos ahora es un mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un gran cambio en los años 90 porque la gran potencia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el mundo del socialismo real, que no era socialismo ni real, no era nada, bueno, se desplomó. Ahora ha surgido una nueva correlación de fuerzas, donde hay grandes superpotencias. La superpotencia del siglo XXI se llama República Popular China. Otras superpotencias han surgido. La Federación Rusia es otra de las superpotencias. India, que en el pasado se llamó Bharat, nombre legendario de un pueblo que yo amo mucho, el pueblo de la India. Son como las tres superpotencias más importantes y un conjunto de potencias intermedias de avanzada, como la República Islámica de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, República Sudafricana. sí, Sudáfrica, que son potencias intermedias en proceso de desarrollo. Y han surgido países y regiones independientes en África. África se habla que es el continente potencia del futuro, con su crecimiento económico que va a tener. Y a la vanguardia hay países importantes como Egipto, Túnez, Argelia, entre otros. Etiopía, Nigeria. Etiopía, Nigeria, todo el proceso de descolonización de las antiguas colonias francesas, el nuevo eje que está surgiendo. Y aquí en América Latina también tenemos, bueno, a Brasil, que es el país continente que está destinado, está condenado Brasil a ser la gran potencia suramericana y latinoamericana. México también, México, que tiene una excelente conductora. Tuvo un excelente conductor 6 años, el presidente López Obrador. Ahora tiene una excelente conductora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que hay un reacomodo de las fuerzas mundiales, de la correlación de fuerzas. Y eso tiene su efecto en el organismo multilateral que tenemos, que es la ONU. La ONU está viviendo en este momento un proceso de agotamiento grave, vista la disputa de poder, porque los imperios occidentales han decidido a trocha y mocha utilizar su poder militar, su tecnología militar, para amenazar al mundo, para agredir al mundo y para tratar de crear conflictos en general. El conflicto que crearon Ucrania-Rusia, la masacre contra el pueblo palestino, que es una guerra de exterminio, como dijo el Papa Francisco, no es una guerra, es un genocidio. La masacre contra el pueblo del Líbano, ahora los bombardeos contra el pueblo de Siria, las amenazas latentes contra el pueblo de Irak, de Irán, de Jordania, de Yemen. Así que hay un reacomodo. Veamos qué va a surgir de esta etapa. Nosotros creemos en el derecho internacional, denunciamos cuando son utilizados mecanismos de la ONU para favorecer los intereses de Estados Unidos o del imperio occidental global, y estamos en una disputa, en una lucha, que nadie se canse. Estoy seguro que al final va a prevalecer los valores universales, el derecho internacional, y al final van a prevalecer los intereses de los pueblos del mundo. Pero particularmente, al final de este camino, va a prevalecer los derechos históricos, el legado histórico de los pueblos del sur global. Así que entendamos que estamos en una transición, en una pugna muy dura de poder. Abracémonos a las grandes causas que defienden nuestro pueblo y desde Venezuela decimos, con Bolívar, avancemos hacia el equilibrio del mundo, donde nosotros podamos existir con nuestra identidad, con nuestro proyecto y nuestro orgullo de ser venezolanos, latinoamericanos y caribeños. Así que tenemos muchos elementos en el legado histórico para poder entender y agarrarnos al futuro que nos pertenece. Chávez decía, Ramonet, nos decía a nosotros, hace 30 años exactamente, lo recuerdo, por estos días de diciembre del año 94, estábamos elaborando ideas hacia el futuro
y él empezó a hablar del mundo multipolar. Y esa juventud, tan joven que éramos, nos sorprendíamos de su concepto, mundo multipolar. Y después le decía al pueblo, cuando salíamos a las calles, salíamos de barrio en barrio, de plaza en plaza con él, y él le decía al pueblo, nos han robado el siglo XX, nos robaron el siglo XIX, pero el siglo XXI será nuestro siglo, y será un siglo multipolar. Aquí estamos en plena batalla. Es nuestro siglo. Nadie nos los va a arrebatar. Tengamos esa seguridad. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.